eliminar o disminuir considerablemente el número de microorganismos de estos patógenos para que pueda la infección finalizarse. Obviamente, acá hay variaciones. Por ejemplo, si en esta curva tenemos una sobrepoblación de microorganismos y hay pobre respuesta inmune innata y o adaptativa, quizás podamos llegar a puntos mucho más altos donde el patógeno pueda alcanzar la sangre, por ejemplo, y predominar principalmente ahí. Podrá eso llamarse quizás bacteremia, fungemia, parasitemia, etcétera, o en algunos casos pueda estar generalizado y eso se le llamará septicemia. Por tanto, esto es lo que debería, digamos, contener ante una exposición a un patógeno. El sistema inmune va a responder de forma concreta, especializada, a diversas clases de microbios. ¿Qué mejor ejemplo que el que estamos experimentando o el que hemos experimentado hace algunos meses con esta infección por SARS-CoV-2? En inicios del 2020, cuando el patógeno llegó a nuestro país, se conocía poco o nada de cómo es de que íbamos a lidiar con esta infección, con esta pandemia. Empezaron a surgir muchos planteamientos, lo que trajo consigo también planteamientos terapéuticos desde algunos muy bien fundamentados hacia otros un tanto descabellados. Si ustedes se percatan de cómo ha ido evolucionando la pandemia en estos 2 años que se están dando, 2 años y medio casi ya, en Perú al menos, las respuestas del huésped han sido muy variables, empezando por la condición del huésped. ¿Qué quiero decir? Esa población inmunodeprimida, inmunocomprometida, involucrada por otras condiciones comórbidas, llámese hipertensión, diabetes mellitus, llámese obesidad, llámese ciertas patologías como de repente asma bronquial en algunos casos, fibrosis pulmonar, mal llamada así, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes, han dado diversidad de riesgo bastante variable para que cuando el patógeno ingrese en estos seres humanos, la respuesta pueda ser en algunos casos muy mala, en otros tolerable y en otros bastante aceptable o buena, por así decirlo. Independientemente de que estos pacientes hayan recibido tratamientos, muchos tratamientos, digamos, con pobre sustento en base a medicina basada en evidencia, otros que han tenido evidencia controversial, como otros que han tenido una evidencia bastante sostenible, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, se han llegado a usar tratamientos que han mostrado cierto tipo de eficacia en algunos estudios extranjeros, italianos, como el uso de tocilizumab, de repente los últimos fármacos biológicos que se han estado usando para evitar formas graves se han empleado en Lima también, como en su momento también habían tratamientos pues que dejaban mucho que desear, ¿no? Como el uso de ivermectina, como el uso de remdesivir, como el uso de repente de lo que viene a ser la hidroxicloroquina, la acitromicina, que fueron los dos principales fármacos en esos meses caóticos entre marzo y abril del 2020, ¿no? Que se empezaban a usar por doquier y que había una sobremedicación bárbara porque no conocíamos cómo es que el sistema inmune respondía ante este patógeno, ¿no? Se empezaban a ver muchos cuadros de internamiento, se empezaban a ver bastantes pacientes que perdían la vida, como también empezábamos a ver poblaciones que sobrevivían a esta infección, que muchas de ellas empezaban a presentar periodos de infección asintomática y por tanto, posterior a estos periodos de infección asintomática que solían, digamos, tener un aislamiento respectivo de 14 a 21 días, venían a ser denominados pacientes convalecientes, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmune tiene diversas formas de responder, va a depender mucho de lo que pueda ofrecer el patógeno y también del tipo de actividad o mecanismo efector que vaya a manifestarse ante la exposición del mismo patógeno, ¿no? Tener en cuenta que la actividad inmunológica adaptativa viene a ser la más especializada de las que conocemos ya. Por tanto, es la clave para poder sobreponerse a infecciones que van a ir apareciendo en el camino, ¿no? Estamos ante una pandemia por coronavirus todavía, con nuevas cepas
en una eventual cuarta ola, con el tema de la infección por viruela del mono, entre otras patologías infecciosas que vendrán, como también algunas que ya hemos podido pasar. Ahora, esto es muy claro que va a depender mucho de la actividad del sistema inmune contra estos patógenos, ¿no? Por lo que ya tenemos muy claro de que una infección, por más nueva que fuera, va a tener una respuesta opositora y probablemente haya cierto tipo de, digamos, victoria de parte del sistema inmune, aunque en algunos casos podría haber periodos de infecciones latentes e incurables, como es el caso de infección por VIH, por ejemplo. Todo dependerá del patógeno con el que nos encontremos. En la supervivencia y patogenicidad de los microbios en un huésped, lo que influye de forma prevalente e importante es la capacidad de la evasión a la respuesta inmune. Vamos a conocer que ciertos patógenos comparten mecanismos de evasión y la respuesta inmune. Por tanto, estamos ante una lucha constante entre patógeno y sistema inmunológico. Por lo que las manifestaciones clínicas que vamos a ver y que van a ser diversas en cada paciente dependen de esta lucha. Vuelvo a repetir, y creo que en cada clase práctica queda cada vez más claro que un cuadro febril, un cuadro de emesis, un vómitos, un cuadro de diarrea aguda, crónica, un cuadro de inflamación hepática, transaminitis, un cuadro de hemorragia digestiva, un cuadro de hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquipnia y tantas manifestaciones clínicas, muchas de ellas tienen que ver con pérdida de la homeostasis en algunos sistemas desencadenados por respuestas a través del sistema inmune, como puede ser inflamación, como puede ser activación del complemento, como puede ser citotoxicidad celular, como puede ser quizás inmunidad a través de anticuerpos o de repente fagocitosis y liberación de radicales libres como óxido nítrico que puede producir vasodilatación a nivel del capilar, entre otros tantos ejemplos más. Algunos patógenos establecen infecciones latentes. Hemos visto un claro ejemplo en 2 capítulos prácticos con respecto a Mycobacterium tuberculosis. Vamos a conocer más adelante cómo es que se da también en una infección por HIV, donde particularmente estos patógenos pueden persistir, pese a que hay una respuesta inmune adaptativa que busca controlarla, pero más no la elimina. Particularmente estos patógenos son de carácter o de supervivencia de tipo intracelular. Quiere decir que van a infectar células del sistema inmune y van a alojarse en los fagolisosomas y van a estar en etapas de reposo, llamados latencias clínicas, donde lo que buscan es esperar el momento propicio para reactivarse y posteriormente seguir proliferando y continuar con esta vía o cascada infecciosa. En muchas infecciones, la lesión tisular y la enfermedad se debe a la respuesta del huésped frente al microbio en lugar del propio microbio, eso queda más que claro. Y vamos a conocer en el capítulo que viene cómo es que pueden haber defectos hereditarios y o adquiridos de las herramientas inmunes innatas y adaptativas que van a ser causa importante y propensión a infecciones. Inmunodeficiencia secundaria, también llamada adquirida, es toda aquella que uno va a en el tiempo poseerla por X motivo. Ejemplo, tengo mi sobrino de 10 años que es diagnosticado de asma bronquial y que tiene crisis de atopía y por tanto crisis asmáticas repetitivas, que lleva el uso de nebulizaciones y sobre todo uso de corticoides endovenosos o por vía oral de forma continua, repetitiva en cada crisis, lo que lleva a que haya inmunodepresión por corticoides. Los corticoides bloquean vías celulares, el sistema inmune se compromete y por tanto el paciente adquiere deficiencia del sistema inmune, o sea, inmunodeficiencia, lo que lleva a que los mecanismos efectores innatos y adaptativos no funcionen como los hemos estudiado y por tanto puedan alojarse ciertos patógenos.
Otro ejemplo, tenemos un paciente con una enfermedad de la piel llamada psoriasis, donde los tratamientos diversos para esta enfermedad incluyen agentes que pueden repercutir en elementos del sistema inmune, uno de ellos metotrexato, o quizás se usan corticosteroides tópicos como el clobetasol, así como también se usan corticoides tópicos para un sinfín de enfermedades cutáneas. El médico puede prescribir adecuadamente este tipo de fármacos y el paciente en una primera consulta muestra una respuesta favorable al tópico o a la crema. ¿Qué sucede posteriormente? El médico hace una prescripción y el paciente suele olvidar un control, suele de repente olvidar la posología, la prescripción y cree que esa crema está presto a utilizarse cada vez que se le antoje o cada vez que se le manifieste el síntoma en mención. Por tanto, está haciendo un uso irracional del fármaco, lo que lleva también a absorción sistémica, pese a que es la vía cutánea o dérmica la que se está utilizando, y pueda también llevar a inmunodeficiencia por corticoides o por algunos fármacos que actúen en el sistema inmune, lo que se ve también constantemente en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, de ciertas enfermedades neoplásicas y de ciertas enfermedades o condiciones donde tenemos pacientes trasplantados. Otro ejemplo claro de inmunodeficiencia adquirida, y es el más frecuente, es la inmunodeficiencia adquirida por la infección del virus de inmunodeficiencia humana, o sea, la enfermedad por infección del HIV, que vamos a conocer a detalle y vamos a ver cómo es que va a llevar al paciente a tener, pues, deficiencia de este sistema inmune. Los defectos de inmunidad primaria, también llamados congénitos o hereditarios, son bastante variables y tenemos en particular algunos ligados al sistema inmune innato, otros al adaptativo. Podemos tener deficiencia en la fagocitosis, deficiencia en la citotoxicidad por los NK, deficiencia en los quimiotrayentes de los leucocitos, deficiencia en los factores del complemento, deficiencia en lo que tiene que ser la inmunidad celular, deficiencia de los productos de las células plasmáticas, o sea, las agamaglobulinemias, entre otros. Por tanto, las inmunodeficiencias hereditarias o también llamadas primarias y congénitas son las que van a tener a un paciente desde el nacimiento o en etapas tempranas de vida prestos a poder llevar cuadros infecciosos. En estos casos es la sospecha nace a partir de que un paciente a temprana edad empieza a presentar cuadros infecciosos a repetición. Si tenemos pacientes neonatos, lactantes, menores, mayores, preescolares, escolares, que empiezan a presentar cuadros de infección a repetición, la principal sospecha es una inmunodeficiencia de tipo primaria, congénita o hereditaria, ¿ya? En otros casos puede servir que tengamos ciertas pruebas que nos van a permitir evaluar la respuesta, en este caso inmune. Uno de ellos, bastante conocido, es la respuesta al péptido proteínico derivado o a la proteína purificada derivada o PPD. Se le conoce como reacción de Mantoux, aquella instilación de esta proteína purificada derivada por debajo del tejido celular subcutáneo, esperando que el sistema inmune genere una respuesta celular, la cual indicaría que el paciente que tiene Mantoux positivo, que es la formación de una pequeña pápula en la cara anterior del antebrazo, nos dé a mostrar de que tiene una exposición a Mycobacterium tuberculosis. Puede también darse cierto dosaje de anticuerpos, que es bastante útil en el tipo de respuesta, ya sea primaria o secundaria, como también el crecimiento del patógeno, que es lo clásico. Pero hay que tener en cuenta que muchos patógenos no crecen usualmente, pese a que les pongamos los medios de cultivos necesarios para ver su crecimiento. Por tanto, si no se puede dar una evidencia de infección tras cultivos, los dosajes de anticuerpos o pruebas indirectas como la prueba de Mantoux, que es el PPD, nos pueden dar señales de que estamos ante ciertos tipos de patógenos en el organismo de ciertas personas. He ahí la importancia de estas pruebas para este tipo de casos.
La inmunidad frente a bacterias extracelulares. Vamos a hablar sobre los mecanismos de inmunidad frente a patógenos extracelulares, intracelulares, tipo bacterias, frente a hongos, sean intra o extracelulares, frente a virus y frente a protozoarios o helmintos. Vamos a conocer también cómo es que hay evasión de la respuesta inmune de parte de estos patógenos y principales mecanismos relacionados a la inmunidad frente a dichos patógenos o microorganismos. Una bacteria extracelular. Tenemos varios ejemplos. Los estafilococos, los estreptococos son los principales grupos de microorganismos que tienen características extracelulares y que sobre todo pueden producir patologías en humanos que vienen a ser representativas o importantes desde el punto de vista microbiológico como también desde el punto de vista de inmunología. Por ejemplo, una infección por Streptococcus pyogenes puede darnos faringitis por Streptococcus, puede darnos impétigo, erisipela, celulitis o en algunos casos ciertas patologías de distribución sistémica. Un patógeno como el Streptococcus de tipo piógenes nos va a dar neumonías, ¿de acuerdo? Una neumonía que buscamos prevenir con la vacunación contra el neumococo, por ejemplo. Un caso de infección por Staphylococcus aureus es muy frecuente en cuadros cutáneos, patologías de infección cutánea o de tejidos blandos, accesos en algunos casos como accesos pulmonares, hepáticos o también puede darse en el famoso síndrome de shock tóxico estafilocócico. Y así podríamos mencionar más patógenos extracelulares. Escherichia coli, un gran negativo importante, Vibrio solerae, donde, por ejemplo, las toxinas del Vibrio solerae va a permitir que haya una alteración en lo que viene a ser el equilibrio osmótico de los iones. Es por eso que la patología del cólera, que fue importante en los años 90, sobre todo en lugares pobres como Ancash, nos llevó a una condición bastante letal en ciertas poblaciones donde las medidas de higiene eran muy malas. Y es lo que precisamente trajo consigo el efecto del patógeno y la respuesta inmune ante el patógeno, lo que particularmente hizo que los pacientes con cólera presentaran diarreas persistentes con importante grado de deshidratación asociada, lo que trajo consigo depresión de volumen, o sea, disminución del volumen en el intracelular, deshidratación celular, shock y muerte. Pueden haber otros patógenos que también son causales de ciertas patologías, como puede ser, por ejemplo, el patógeno que produce el tétano, Clostridium tetani, o el que produce la difteria, Corynebacterium diphtheriae. Últimamente, en plena pandemia de COVID, hubo una alarma pequeña sobre una reactivación de cepas de ciertos Corynebacterium diphtheriae. Entonces, tenemos ejemplos que van a llevarnos a ciertas condiciones nosopatológicas y acá lo que nos interesa conocer es cómo la inmunidad innata adaptativa participa para, digamos, tratar de entender un tanto qué es lo que me espera ante un paciente cuando me toque lidiar en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, tengo yo que estos patógenos van a tener la peculiaridad de que se van a replicar fuera de las células del huésped. Eso es algo que yo debo tenerlo en claro, ¿no? Fuera de las células del huésped, por ejemplo, se pueden replicar a nivel sanguíneo, se pueden replicar en tejidos, como el tejido conjuntivo, o pueden replicarse de repente en luces intestinales, en luces de vías respiratorias, entre otros. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí participan dos mecanismos principales, ¿ya? Uno es la inflamación y otro es el efecto propio que va a generar las toxinas de las bacterias. Digamos que esos son los principales mecanismos de enfermedad que producen las bacterias extracelulares. Pero particularmente esto va a estar contrarrestado por los efectos del sistema inmune. Entonces, en la inmunidad innata tenemos mecanismos que van a interferir con ello. Ejemplo, activación del complemento. Particularmente dos vías, la vía alterna y la vía de las lectinas. Recordar que esta activación del complemento de vía alterna y vía de las lectinas viene a ser
una activación de tipo innato. ¿Por qué? Porque no estamos viendo involucrados a los anticuerpos que deberían unirse a los antígenos bacterianos y activar la famosa vía clásica a través de ese complejo C1. Por lo que la vía alternativa, donde va a haber un reconocimiento de lo que viene a ser el patógeno y sus peptidoglucanos, ¿no? En el caso de gram positivos, o el lipopolisacárido en el caso de gram negativos, reconocer e iniciar la vía alternativa del complemento. Quizás algunos patógenos van a expresar proteínas ligadoras de manosa, ¿no? Que van a permitir activar la vía también de las lectinas y por tanto el complemento va a ser uno de los mecanismos de inmunidad innata que se va a hacer manifiesto. Si se activa el complemento, quiere decir que va a haber opsonización, puede haber promoción de la fagocitosis a nivel de las bacterias porque se van a liberar opsoninas y también puede haber formación de ese complejo de ataque del complemento, ese C5b y C9, que va a llevar a que pueda haber cierta lisis de bacterias. Por ejemplo, hay unas bacterias de la especie Neisseria que pueden ser sensibles a estas lisis. Otro de los mecanismos en el caso de inmunidad innata viene a ser la activación de ciertos fagocitos y la posterior respuesta inflamatoria. Recordar que en inmunidad innata tenemos a la interacción entre los RRP y los PAM. En este caso, los PAM van a ser los patrones moleculares de asociación al patógeno que va a expresar la bacteria extracelular, mientras que los RRP pueden ser receptores de membrana, receptores o activadores citosólicos, como también a nivel nuclear. Aquí se menciona particularmente a los receptores tipo TOL, los receptores basurero y algunos detectores citoplásmicos en los fagocitos o en otras células, como los NOD, entre otros. Ahora, estos son receptores llamados innatos. No olvidar que también puede haber activación de tipo fagocítica por receptores adaptativos. A los receptores adaptativos se les conoce como el receptor de la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas o los receptores de complemento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también otro mecanismo de receptores innatos que van a permitir activar fagocitos gracias a la exposición o a la internalización de ciertos patógenos extracelulares. Asimismo, se puede también tener en cuenta que algunas células dendríticas y ciertos fagocitos activan los patógenos, ¿no? O van a ser activados por los patógenos, y sobre todo estas células van a permitir segregar citocinas que van a traer consigo la inflamación. Inflamación que está asociada a infiltración de neutrófilos, infiltración de otros elementos leucocíticos a los lugares de la infección. A eso se le conoce como inflamación, quimiotaxis. Hay vías, como la vía mediada por interleucina 1, la vía del famoso inflamasoma, por ejemplo. En el caso de otros elementos que participan de tipo innato, cabe la pena mencionar que hay un subgrupo de células linfocíticas innatas, sobre todo del tipo 3, que se activan en respuesta a los microbios y estas generan daño celular, sobre todo la que va a darse a través de una liberación de citocinas y que vean acá, estas dos son particularmente del perfil TH17. ¿Qué quiere decir? Que estas células linfocíticas innatas tipo 3 tienen la capacidad de poder segregar un perfil TH17 en una cantidad minoritaria, lo que va a traer consigo los beneficios de esa respuesta helper, como viene a ser la potenciación de la barrera epitelial y el reclutamiento de los neutrófilos a los lugares de infección. Además, puede producir el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, lo que va a traer consigo mayor arraigamiento de células. Aquí algunos ejemplos, ya les he hablado sobre esto, y sobre todo los mecanismos de patogenicidad. Hemos tenido oportunidad de conocer uno que otro por ahí en las clases prácticas, pero particularmente recordar que estos mecanismos van a, en algunos casos, predominar, como en otros ser controlados por las respuestas inmunitarias
Y también vamos a conocer a continuación cómo es que estos patógenos o gran parte de ellos pueden evadir la respuesta inmune. Aquí las enfermedades o las entidades nosopatológicas que pueden producir. Hablar de inmunidad adaptativa en la infección por bacterias extracelulares implica hablar de la inmunidad humoral y celular. Particularmente aquí prevalece una respuesta humoral, por lo general, porque los patógenos van a estar expuestos a la acción de las inmunoglobulinas, debido a que son bacterias que viven fuera de las células, por lo que va a haber bloqueo de la infección a través de esos productos, inmunoglobulinas, neutralización de las toxinas de estas bacterias y en algunos casos ese bloqueo o también ese marcaje, porque recuérdense que las inmunoglobulinas también pueden ser opsoninas en algunos casos, van a permitir que puedan anclarse a fagocitos a través de los receptores FC y por tanto una respuesta humoral puede favorecer la eliminación de un microbio. Por otra parte, ciertos antígenos proteínicos de las bacterias extracelulares también van a activar las respuestas de tipo helper, ¿ya? De tipo CD4 positiva, y va a haber una producción de citocinas y ciertas moléculas que inducen inflamación, pero ya no de tipo innato, sino adaptativo, que aumentan o potencian la capacidad fagocítica y microbicida en algunos grupos celulares, como son macrófagos y neutrófilos, o pueden estimular a la formación de autoanticuerpos. Quiere decir que este mecanismo va a potenciar el anterior. En el anterior, tener en cuenta que la neutralización principalmente está dada por 3 isoformas de inmunoglobulinas, la M, la G y la A. Esta última, la A, tiene que ver particularmente en la defensa del patógeno en lo que viene a ser órganos mucosos, porque recuerden que esta es la inmunoglobulina de la defensa en las mucosas. Y por otra parte, la opsonización y el complemento está supeditada por particularmente la IgG, sobre todo las de subclases G1 y G3, mientras que en el complemento participa también la IgM. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos separando la acción de la IgD, que es membranaria, parte del PCR, y la acción de la IgE, que es específica de una infección por el mintos. Estamos en bacterias extracelulares. Entonces, IgM, IgG, IgA son las que prevalecen. ¿De acuerdo? Tenemos en este gráfico cómo es que se van a dar respuestas inmunes adaptativas a los patógenos extracelulares. Y no viene a ser más que lo que hemos conocido hasta la clase del día de hoy. Cómo es que una célula B se va a activar por activación dependiente o independiente. En este caso estamos viendo un gráfico de activación independiente de T, que va a traer consigo células plasmáticas, productoras de anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser de vida corta, probablemente, derivados de células plasmáticas de vida corta, y por lo que generalmente van a ser lisoformas IgM, porque acuérdense que la IgM es la principal inmunoglobulina de las respuestas timoindependientes. Va a haber más IgM y poca IgG. Si queremos participación de la IgG en gran cantidad o de la IgA, habrá que ver acá cooperación de ciertos T-helper de repente, como lo que viene a mencionar, para que puedan haber IgM, IgG e IgA. Mecanismos efectores: neutralización, opsonización, fagocitosis, inflamación, si activa el complemento, como en este caso se va a dar la activación por la vía clásica, y en algunos casos lisis por ese complejo C5-C9. En el caso de inmunidad celular, particularmente depende mucho del tipo de respuesta helper que vaya a seguir. Aquí, en la inmunidad ante las bacterias extracelulares, predomina la respuesta helper 17. Si bien es cierto, está descrito la respuesta helper 1, que va a traer consigo la activación clásica del macrófago, esta respuesta helper 1 a través del interferón es crucial en la inmunidad frente a patógenos intracelulares, donde el alcance del microbio para con las células fagocíticas es más sofisticado y por tanto requiere de una potenciación de ese efecto microbicida de tipo intracelular. En algunos casos, las respuestas helper celulares van a traer consigo también la
contribución al mecanismo anterior de la vía humoral, como viene a ser una potenciación de la actividad. Recordar que estos mecanismos innatos y adaptativos van a traer consigo efectos lesivos. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas inmunes pueden ser las que causan la consecuencia lesiva en el huésped. Entonces va a depender mucho de cómo es que se haga manifiesto, ¿no? Y el claro ejemplo es la inflamación y otro es la distribución de este grado inflamatorio a varios niveles, lo que se conoce como septicemia o infección generalizada. Viene a ser particularmente un contexto de infección grave generado por patógenos gram negativos, gram positivos y en algunos casos también por hongos, donde particularmente se van a manifestar o constituir microbios propios o productos microbianos a nivel de la sangre. Esto va a llevar a que haya alteración a nivel de la perfusión, a nivel de la coagulación, de las vías metabólicas y por tanto la funcionalidad de los órganos. Depende también de la progresión de esta septicemia al compromiso de lo que tiene que ver con un colapso circulatorio, lo que se conoce como shock, en este caso shock séptico, y una alteración en la coagulación, que es uno de los puntos o aristas de la triada de la muerte, lo que es la coagulación vascular diseminada o intravascular diseminada. Entonces, estos tipos de mecanismos que se pueden dar son particularmente consecuencias que van a tener que ver con las respuestas inmunes que se van a ofrecer. Particularmente hablar de inflamación, hablar de septicemia, bacteremia, fungemia, shock séptico y demás involucra mencionar citocinas proinflamatorias que pueden ser, digamos, características de la famosa tormenta citocínica, esa que de repente por ahí hemos escuchado en este contexto de pandemia, que viene a ser un paso previo a la defunción de nuestros pacientes, caracterizadas por elevaciones marcadas de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, y por tanto es uno de los efectos lesivos más importantes en una condición de patología por bacterias, en este caso de tipo extracelular. Otro tipo de mecanismo es el que van a permitir manifestar ciertas toxinas de algunos grupos bacterianos que lo que hacen es estimular a los linfocitos T que van a expresar un componente de la familia V-beta en el receptor del TCR. ¿Qué quiere decir esto? Algunos linfocitos T van a expresar este componente de la región V-beta, específicamente la región V-beta 3, que va a ser parte de un receptor de superantígeno. Y el superantígeno viene a ser en realidad un componente de una toxina, que puede ser endo o exo, una toxina en particular, que va a permitir reconocer a los TCR y unirse, pero no unirse, en este caso, a través de la unión por hendidura, sino más bien a través de esta región V-beta, que podría ser V-beta 3, por ejemplo, y generar una activación policlonal, que viene a ser una activación más sofisticada, más, digamos, manifiesta, una activación de cantidades excesivas, innumerables de linfocitos T, y por tanto la producción de citocinas va a ser tanta que va a llevar a un estado de respuesta inflamatoria sistémica importante. Ya hay un gráfico donde vamos a hablar sobre esto, esta activación policlonal por superantígenos. Hablar sobre mecanismos de evasión inmune tiene que ver con cierto tipo de respuestas que puede ofrecer el patógeno para evadir la respuesta inmune, no sin antes mencionar que otro de los efectos lesivos, antes de que pase aquí, se me estaba yendo, era el efecto lesivo que generaban ciertos anticuerpos de forma tardía. ¿Ya? Aquí particularmente dos ejemplos, lo que viene a ser la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Glomerulonefritis postestreptocócica y lo que viene a ser la fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática.
Particularmente son dos entidades que se generan por infecciones previas a estreptococos y los estreptococos son patógenos extracelulares. ¿Qué sucede aquí? Sucede que se va a dar una activación del sistema inmune, sobre todo de tipo humoral, y se van a generar anticuerpos contra estos estreptococos que inicialmente causan faringitis o causan infecciones cutáneas. ¿Qué es lo que pasa después? Estos anticuerpos se forman de forma tardía y van a llevar el reconocimiento de antígenos propios de algunas proteínas, como puede ser a nivel miocárdico, y generan reacción cruzada a tal punto de que esos anticuerpos son los que causan la enfermedad. Ejemplo, una infección, una faringitis por un estreptococo del grupo A lleva a que haya anticuerpos que se dirigen contra proteínas miocárdicas, genere una inflamación de dicho tipo de tejido, debido a que va a haber depósito de los anticuerpos unidos a estas proteínas miocárdicas, activando el complemento y por tanto produciendo la famosa carditis, una característica clave de lo que viene a ser la fiebre reumática. Revisen más adelante criterios de Jones para fiebre reumática, una enfermedad que ahora es poco prevalente porque ya hay, hay inmunización contra estreptococos, pero particularmente hace un tiempo atrás era uno de los ejemplos claros de cómo los anticuerpos pueden ser los que causen enfermedad. Lo mismo sucede en la glomerulonefritis postestreptocócica, donde particularmente infecciones faringias o infecciones cutáneas por estos tipos de estreptococos denominados beta-hemolíticos van a llevar a la formación de ciertos tipos de anticuerpos que se unen a antígenos de la bacteria, forman complejos inmunes y se depositan a nivel glomerular, generando nefritis, daño renal y por tanto potenciales complicaciones. Entonces, son otros de los ejemplos de los efectos lesivos en respuestas inmunes. Evasión inmunitaria de parte de lo que vienen a ser las bacterias extracelulares. Ejemplos vienen a ser las conversiones génicas, por ejemplo, que se van a dar en algunos elementos. Aquí particularmente las conversiones génicas tienen que ver cómo es que el microorganismo va a producir múltiples moléculas que van a tener capacidad o propiedad antigénica diferente. Los ejemplos claros son particularmente en el caso de los gonococos. Tienen genes de un componente denominado pilina que va a experimentar cerca de 10 a las 6 veces cantidad de diversidad de estas moléculas, lo que lleva a la capacidad de poder modificar los antígenos y escapar de la respuesta inmune. Si bien es cierto, la acción de la pilina en el caso de los gonococos viene a ser un rol netamente de adhesión celular, esto le permite escapar de la respuesta inmune. En otros casos, puede haber mecanismos denominados cialización, ya que las bacterias, gram positivas, gram negativas, contienen el ácido ciálico y este ácido ciálico inhibe que estos patógenos activen la vía alterna del complemento. También puede haber liberación de señuelos en algunos casos y por tanto va a llevar a que el patógeno, digamos, manifieste, ¿no?, ciertas ampollas membranarias que alejan a los anticuerpos para que haya destrucción de esos señuelos o distractores del sistema inmune. Aquí la activación por un superantígeno, lo tradicional, lo que vemos en la parte superior, componente trimolecular, que en el ejemplo B también se da, pero que particularmente aquí el péptido no interesa que esté manifiesto, porque la activación policlonal se va a dar por un superantígeno, que va a unirse en el TCR y también en el complejo de histocompatibilidad de clase 2, pero fuera en la unión de hendidura, específicamente en lo que viene a ser la región V beta 3 del TCR, para que particularmente haya una activación
multitudinaria, por así decirlo, de células T, con bastante respuesta citocínica, que va a llevar probablemente a una potencial tormenta citocínica y traerá consigo expresiones elevadísimas en lo que viene a ser citocinas como el TNF-alfa, la IL-1, la IL-6, entre otros, ¿no? Eso se le conoce como activación policlonal por superantígenos. Particularmente los estafilococos poseen superantígenos que van a llevar precisamente a este tipo de respuesta de tipo activación policlonal. Los mecanismos de evasión inmune, vamos a hablar de los extracelulares, estamos en extracelulares, este gráfico particularmente es de mecanismos de evasión inmune en lo que vienen a ser ciertos tipos de bacterias. Acá hay múltiples mecanismos, por ejemplo, vamos a hablar de la sialización del lipopolisacárido, ¿no? Cómo es que va a impedir que se active el complemento al portar ácido siálico y al impedir que éste se una al epitelio y por tanto active la vía alterna al ocupar esa región, ¿no? Otro puede ser lo que son las ampollas membranarias o señuelos, que vienen a ser liberados por el patógeno y que van a ser captados por anticuerpos, distrayendo en este caso, a la respuesta inmune del patógeno en sí. Y también puede ser la variación antigénica o los cambios en ciertos antígenos de superficie con el tiempo. Uno de los ejemplos del gonococo o Neisseria gonorrhoeae es la variabilidad de la pilina, que si bien es cierto es un mediador de la adhesión celular, esa variación antigénica permite a que el gonococo no sea reconocido con facilidad y por tanto pueda pasar desapercibido. Hay otros mecanismos de evasión de respuesta inmune, como por ejemplo la segregación de proteasas u otros componentes adicionales. En este caso, una proteasa tiene la capacidad de destruir una inmunoglobulina, en el caso de la inmunoglobulina A, por ejemplo. Vayamos a hablar de la respuesta inmune frente a patógenos intracelulares. Particularmente vamos a hablar o comentar sobre respuestas innatas, de repente ver diferencias ante el caso anterior explicado, respuestas adaptativas, los mecanismos de daño lesivo y también el tema de la evasión de respuesta inmune. En la inmunidad innata particularmente tenemos que esta va a estar supeditada al efecto de los fagocitos y de los linfocitos NK. Por lo que aquí nuevamente regresamos a esa interacción RRP-PAMP. Particularmente, hablar de los receptores tipo TOL y hablar también de lo que vienen a ser los receptores tipo NOT, que van a permitir activar ciertas vías citosólicas, como por ejemplo la vía del interferón tipo 1, gracias al reconocimiento del ADN bacteriano, va a permitir activar vías intracelulares como la vía STING, por ejemplo, y poder llevar a una generación o a una producción de interferones, lo que generaría cierto tipo de respuesta, ¿no? Una respuesta en este caso contra bacterias intracelulares. Otro tipo de mecanismo innato es que las células citolíticas o NK van a expresar ligandos activadores en las células infectadas. Quiere decir que las células que se infectan por estas bacterias intracelulares muestran receptores ligandos de los NK y por tanto van a permitir su activación. Esto trae consigo a que vaya a darse en la proliferación de ciertas citocinas en elementos celulares, como en el caso de lo que son macrófagos y células dendríticas. Sobre todo predomina aquí las citocinas que van a inducir los NK en estas células macrófagos y dendríticas, vienen a ser la IL-12 y la IL-15 particularmente. Entonces, estas citocinas son, digamos, inductoras de los NK, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta que pueden haber, como les dije en el caso anterior, cierto tipo de inmunidad deficiente o inmunodeficiencia de tipo congénita o primaria que va a llevar a que los pacientes puedan tener deficiencias en ciertas síntesis de componentes, como puede ser, por ejemplo, el interferón gamma, ¿ya? Que va a llevar a que
puede haber una capacidad innata muy baja. Aún así, también se ve de que hay participación nuevamente de células linfocíticas innatas, en este caso no son las de tipo 3, sino más bien son las del tipo 1, que expresan un factor de transcripción que ya conocemos un poco, el TIBET, lo que va a permitir, en este caso el TIBET, en el sistema inmune innato a través de la ILS1, es que pueda responder a citoquinas como IL-12 y IL-15, que son inductoras de los NK, y también a IL-18, que va a permitir la liberación o la secreción de interferón gamma y TNF-alfa, ¿ya? Que van a ser manifiestas por los macrófagos. Entonces, estos elementos, interferón gamma, TNF, van a ser citoquinas inductoras de la inflamación. Lo que estamos comentando es la parte izquierda en el proceso de inmunidad innata frente a patógenos intracelulares. Participación de fagocitos, macrófagos, neutrófilos, participación de natural killers, participación de interleucina 12, interferón gamma, y acá habría que agregar también a las células linfocíticas innatas que van a también producir, además de IL-12, 15, la IL-18, y también estimular al interferón gamma y al TNF-alfa, ¿no? Las ILC de tipo 1. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, que es lo que vamos a hablar a continuación, el mecanismo de respuesta de inmunidad adaptativa frente a patógenos intracelulares es celular, o sea, el que va a estar mediado por células T. Aquí estamos ante un ejemplo de una TCD4, pero también tenemos ejemplos de la TCD8. No se olviden que la TCD8 es una NK más especializada, por así decirlo. Entonces, vayamos a hablar sobre ello. La inmunidad adaptativa viene a ser la principal respuesta ante un patógeno intracelular de tipo bacteriano, y esta se va a dar por reclutamiento y activación de fagocitos. Recordar que esta inmunidad celular básicamente va a traer potenciación de los elementos signados. Las células TCD4 activan los fagocitos a través de lo que viene a ser la interacción del ligando del CD40 o CD154 y a través del interferón gamma, lo que va a traer consigo en la eliminación de los microbios que van a ser ingeridos por los fagocitos o que van a sobrevivir en sus fagolisosomas. Tener en cuenta también que los elementos citotóxicos pueden matar o eliminar células infectadas con microbios que van a escapar a los mecanismos líticos de la fagocitosis. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una activación del macrófago que se va a dar por una respuesta, en este caso helper-1, donde su capacidad de potenciación fagocítica va a aumentar, pero no olvidar que esta activación del macrófago puede ser causal de una lesión tisular. ¿Qué sucede cuando la activación del macrófago se produce precisamente por esta inmunidad celular y viene a ser lesiva? Va a darse un fenómeno de hipersensibilidad retardada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente se han dado cierto tipo de evoluciones de los patógenos a tal punto de que van a persistir durante tiempos largos y generan una activación crónica persistente de los linfocitos T y por ende también de los macrófagos, lo que va a traer consigo a ciertas formaciones de lesiones hipersensibles. Uno de los ejemplos, los granulomas. Los granulomas vienen a ser un ejemplo de una hipersensibilidad de tipo retardado. Las diferencias en los patrones de respuesta de los linfocitos T a los microorganismos intracelulares de distintas personas son importantes en la progresión de la enfermedad y en el resultado final. Claro que sí. Pueden haber patógenos que van a traer consigo respuestas linfocitarias de diferentes formas. Por ejemplo, hay un patógeno llamado Mycobacterium leprae que puede dar dos formas de la enfermedad: la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. ¿De acuerdo? Este patógeno Mycobacterium leprae puede traer consigo lepra lepromatosa, lepra tuberculoide. En la lepra lepromatosa, los pacientes van a tener anticuerpos específicos contra este patógeno
el Mycobacterium leprae, pero respuestas celulares débiles, ¿de acuerdo? Y en la lepra tuberculoide viene a darse una inmunidad celular potente. Esas son las diferencias entre este tipo de infección por Mycobacterium leprae, por ejemplo. Este es uno de los ejemplos donde va a haber una cooperación entre los TCD4 y los TCD8 en la defensa contra intracelulares. Si recuerdan ustedes, cuando vimos los mecanismos efectores del TCD8, este podía activarse gracias a una participación directa del TCD4, interacción TCD4 macrófago, macrófago TCD8, o una participación indirecta donde particularmente el macrófago podría darle cierto tipo de estímulo al TCD8, pero con un previo encuentro por el TCD4 a través del interferón gamma. En ambos casos, el interferón gamma segregado por el TCD4 es clave, particularmente como estímulo citocínico, y otro estímulo importante viene a ser la interacción de los ligandos del CD40, lo que va a traer consigo a que el macrófago pueda expresar componentes de lo que viene a ser el fagolisosoma con el patógeno dentro de él y que va a permitir que la célula T citotóxica pueda efectuar la secreción de perforinas granzimas o de repente la activación gracias al receptor mortal en algunos casos. Resultado final, erradicación de la célula infectada, más no del patógeno únicamente, sino todo el grupo en común. ¿Qué evasión inmune puede darse o puede manifestarse en este tipo de bacterias intracelulares, ¿no? Hay varias, en realidad, hay varias, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, en las clases prácticas, cómo se inhibe la formación del fagolisosoma, uno de los principales mecanismos de evasión de la Mycobacterium tuberculosis y también de otro patógeno como es la encargada de la Legionella neumófila. Cómo es que también se pueden inactivar los mecanismos de activación clásica del macrófago, o sea, la potenciación de INOS, de ROS, etcétera, en el caso de lo que viene a ser Mycobacterium leprae, y cómo es que puede haber escape al citoplasma a través de la ruptura de membrana del fagosoma. Son uno de los cuantos ejemplos que se pueden mencionar en ciertos patógenos intracelulares. Particularmente la inhibición del fagolisosoma y la inactivación de las sustancias microbicidas dentro de la célula, que son las especies reactivas de oxígeno, son las más importantes. La inmunidad frente a los hongos va particularmente a estar supeditada al tipo de patógeno fúngico que vaya a alojar. Las infecciones por hongos son conocidas como las micosis, y cuando uno tiene una infección por hongos, sobre todo de tipo, digamos, sistémico, ¿ya? Lo primero que debemos pensar en la práctica clínica es que el paciente tiene un deterioro de la inmunidad. Tener pacientes con micosis sistémicas no es usual. Así tengamos, pues, cantidad de micosis superficial. No es lo mismo hablar de micosis superficial, como por ejemplo la tiña pedis, la tiña de lo que viene a ser el cuero cabelludo, la tiña capitis, ¿no? Entre otros tipos de tiñas, ¿no? De infecciones por hongos superficiales, a tener micosis sistémicas importantes. Por tanto, ante la presencia de un cuadro micótico sistémico, el principal mensaje para ustedes como futuros médicos es: tengo un paciente que está inmunodeteriorado, inmunodeprimido, ya que este es el factor principal que predispone a una micosis de importancia o relevancia clínica. ¿Cuál es el mecanismo que favorece tras una inmunodeficiencia a una micosis importante? Deficiencia neutrofílica. Deficiencia neutrofílica. En algunos casos, pueden también darse deficiencias de elementos adaptativos, como en el caso de, por ejemplo, una inmunodeficiencia adquirida por VIH. La infección por VIH, en una fase denominada fase SIDA, hace que el conteo de TCD4 sea el más bajo posible.
y por tanto patógenos oportunistas, en este caso micosis oportunistas, aparezcan en este tipo de pacientes. Una de ellas es el famoso Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini, que es un patógeno que puede producir una neumonía aguda o subaguda, potencialmente mortal en el paciente con VIH. Y también se puede dar en pacientes no VIH positivos, pero con otro tipo de inmunodeficiencia secundaria. Entonces, hablar de inmunidad frente a hongos implica a conocer los mecanismos de inmunidad innata y también adaptativa frente a estos patógenos, ¿no? Tenemos que los principales mediadores de la inmunidad innata son los neutrófilos, los macrófagos y las células linfocíticas innatas. Así como en ciertos casos de bacterias, los macrófagos y ciertas células dendríticas detectan a los patógenos de tipo micóticos gracias a los TLR, pero también a unos receptores tipo lectina llamados dectinas. Estas dectinas van a reconocer glucanos de forma beta a nivel de la superficie de estos hongos. Es parte de la inmunidad innata de esto. También se puede dar una activación de las células linfocíticas innatas a nivel de los tejidos. Los neutrófilos lo que va a hacer es segregar sustancias microbicidas, sobre todo las ROS y también ciertas enzimas lisosómicas, para fagocitar a los hongos, particularmente para su respectiva lisis dentro de los fagolisosomas. Algunos hongos pueden burlar esta eliminación de parte de ciertos fagocitos, sobre todo porque inhiben respuestas citocínicas o producción de citocinas o estimulan la liberación de citocinas antiinflamatorias. Un ejemplo es el que se da en la criptococosis. Agente patógeno Cryptococcus neoformans lo que hace es impide la producción de inductores de inflamación, TNF-alfa interleucina 12, y produce antiinflamatorias, o mejor dicho, citocinas antiinflamatorias como interleucina 10. Resultado, activación alterna del macrófago. ¿De acuerdo? Pueden haber también un control de parte de las células linfocíticas innatas, sobre todo las de clase 1, como vimos en los patógenos intracelulares, ya que van a expresar el TIBET, ¿no? Y en algunos casos de patógenos fúngicos extracelulares, la participación es de las células linfocíticas innatas de tipo 3. En otras palabras, esta respuesta por estas células linfocíticas innatas es muy correlativa como con los patógenos, en este caso de tipo bacteriano, ya sea extra o intracelular. Si hablamos de inmunidad adaptativa frente a los hongos, la inmunidad celular es el principal mecanismo contra una infección micótica de tipo intracelular, por lo que la respuesta T-helper-1 es la que predomina. Y si el hongo es extracelular, respuesta TH17. Por tanto, el mensaje es el siguiente. Respuesta ante patógenos extracelulares, respuesta TH17. También hay TH1, pero más es TH17. Mientras que la respuesta contra intracelulares, hablamos de bacterias y hongos, respuesta T-helper-1. Por lo que aquí debemos recordar cómo es que esa potenciación de la barrera epitelial, la liberación de péptidos antimicrobianos, la formación de ciertas quimiosinas, gracias a la activación de la vía Helper 17, que también puede verse favorecida por ese perfil de célula linfocítica innata tipo 3. Mencionamos en las bacterias extracelulares que la ILC tipo 3 puede segregar tanto IL-17, IL-22 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Ese es el camino que puede dar la ILC3, mientras que la TH17 va a recibir fuentes exógenas iniciadas por una exposición a un hongo, el reconocimiento de ciertas dectinas y por tanto la activación de células innatas que van a traer, gracias a su manifestación de ciertas citocinas, IL-23, IL-6, IL-1, TGF-beta, primero, la inducción, segundo, el compromiso, tercero, la amplificación de respuesta TGLPR17 para que pueda haber mecanismos efectores
como resultado de la potenciación de barrera, gracias a los péptidos antimicrobianos y las quimiosinas, puedan controlar la infección micótica, en este caso por dicho hongo. En el caso de la inmunidad frente a los virus, particularmente los mecanismos de inmunidad innata tienen que ver con las respuestas mejor dicho, las respuestas por los interferones. ¿De acuerdo? Y también aquellas mediadas por citotoxicidad de los NK, teniendo en cuenta que los principales mecanismos de esta es particularmente la defensa antivírica. ¿De acuerdo? La respuesta mediada por interferones de tipo 1, ¿ya? Va a ser provocada por los virus y particularmente las células dendríticas, sobre todo las de tipo plasmacitoide, en respuesta a estos virus van a generar producciones de interferones. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de ARN y de ADN vírico gracias a los receptores tipo TOL, pero de forma endosómica, así también como receptores plasmáticos como los RIG, que van a activar vías como la vía STING, para que pueda convergerse en formación de proteinsinasas y haya transcripción de ciertos factores que van a llevar a que la configuración del núcleo sea a favor de la segregación de interferones. ¿Qué va a producir esto? ¿Qué va a producir el interferón tipo 1? Impide la replicación del virus, lo inhibe, la bloquea, hace que no sea manifiesta. Por tanto, ya no va a haber más células por infectarse e inclusive en células ya infectadas, esta respuesta por interferones no permite que haya más replicación vírica y se bloquea este tipo de mecanismo. Por otra parte, las células NK, las citolíticas por naturaleza, eliminan células infectadas y son un mecanismo clave en lo que viene a ser la defensa contra los virus. Particularmente se va a dar gracias a la expresión de sus moléculas, ¿no? Que va a permitir que haya, pues, una expresión de ligandos en las células infectadas para que los NK puedan matar a dichas células infectadas ante la falta de clase de complejo de histocompatibilidad. Por otra parte, en la inmunidad adaptativa, en el caso de los virus, va a ser principalmente aquella que se medie por anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a bloquear la unión y entrada de los virus a las células hospederas y también se va a dar de forma celular. Pero en este caso, la inmunidad adaptativa celular va a ser gracias a los T citolíticos, los TCD8, más que los TCD4. Los TCD4 participan en la cooperación, en la activación de los T citolíticos, pero particularmente son los T citolíticos los que se van a encargar de erradicar virus que van a llevar o que van a estar alojados en ciertos tipos de células a infectarse. Por ejemplo, en el tipo de respuesta inmunitaria adaptativa humoral, los que van a tener una respuesta por anticuerpos son aquellos que tengan esa hipermutación somática y afinidad alta, o sea, las respuestas timodependientes. ¿Por qué? Porque estas se van a dar con formación de centros germinales y por tanto esa afinidad alta va a ser mucho más estable, más sofisticada y por tanto va a haber mayor capacidad y afinidad al antígeno. Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos virus, ¿ya? Algunos virus van a tener que manifestarse en formas extracelulares antes de infectar ciertas células o cuando vayan a ser liberadas por mecanismos como la gemación, por ejemplo, ¿no? Entonces, los anticuerpos que se van a formar con maduración de afinidad van a unirse a la cubierta del virus o a nivel de ciertos antígenos en su cápsula, por ejemplo, y van a neutralizar para que impidan que el virus se meta a otro tipo de célula hospedera. Por tanto, lo que hacen los anticuerpos es impedir una infección inicial y su respectiva propagación. Por otra parte, algunas isoformas de anticuerpos, como la IgA, neutralizan virus en mucosas, mucosa intestinal, mucosa respiratoria. ¿Ya? Por lo que la inmunidad humoral es clave en las infecciones víricas y esto está demostrado particularmente tras experimentos con la inmunización. ¿De acuerdo? Donde particularmente
pueden haber mutaciones respectivas que lleven a que haya pues cierto tipo de patógenos víricos que con el tiempo se hagan resistentes a ciertos tipos de vacunas, ¿no? Uno de los ejemplos claros fue la pandemia por H1N1, por ejemplo. En el caso de la eliminación por mecanismos celulares del TCD8, este va a estar supeditado gracias a la activación propia del TCD8 y a los mecanismos efectores de lo que viene a ser perforinas granzimas y el receptor mortal. Particularmente participa la vía de clase 1 de histocompatibilidad y no olvidar que pueden haber infecciones crónicas que lleven al agotamiento de los TCD8 y a una infección persistente de las mismas. En ciertas infecciones latentes, el ADN vírico persiste en las células del huésped, pero el virus no se va a replicar ni matar células infectadas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo es que van a darse ciertos mecanismos de inducción de los interferones en el caso de una infección y defensa antivírica, como es que los PAM reconocen ARN, AEN del virus, y cómo es que se van a manifestar o activar receptores citosólicos que tienen como objetivo transcribir factores relacionados a lo que viene a ser el interferón, en este caso de tipo 1, alfa beta. Por otra parte, vamos a ver cómo es que los NK también manifiestan sus respectivos ligandos en las células infectadas para que pueda haber una expresión de lo que viene a ser perforinas granzimas y pueda haber eliminación de la célula infectada como en el gráfico de la derecha. ¿Por qué? Porque va a haber una expresión de la clase 1 del complejo de histocompatibilidad que va a permitir el reconocimiento de parte de algunos virus que van a participar en precisamente las respuestas inmunes que vienen a ser innatas y adaptativas contra ciertos patógenos, pueden ser el virus de la polio, el virus de la gripe, el virus de la rabia, del herpes simple, hepatitis B, aunque estos dos tienen que ver con fases latentes. Recordar que la hepatitis B puede causar cuadros crónicos, virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es bastante peculiar ya que tiene una capacidad de poder proliferar los linfocitos B de forma anómala y es un factor de riesgo para la formación de patologías de tipo linfoma, por ejemplo. La infección por virus de Epstein-Barr, que se le conoce como mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, puede llevar en algunos casos a ciertos pacientes a una proliferación superlativa de células B, ya que va a tener una forma análoga y que va a permitir un tropismo aumentado de linfocitos B, lo que lleva a cierta predisposición a formación de linfoma, sobre todo de tipo no Hodgkin. Y en algunos casos, virus que van a replicarse y manifestarse en forma latente van a generar deficiencias inmunes persistentes de tipo adquirida. Vamos a revisar esto en el capítulo de inmunodeficiencias más a detalle, y es que vamos a conocer cómo el VIH tiene un tropismo de tipo TCD4 o un tropismo de tipo macrófago positivo. O sea, van a haber VIH linfotrópicos, VIH macrófagotrópicos, y por tanto, esta infección por VIH va a llevar a que todo lo que viene a ser inmunidad celular de tipo helper se inactive y por tanto no haya participación humoral, haya pobre participación citotóxica, entre otros, ya que estarían, en este caso, limitando, ¿ya? Limitando pues a que se pueda manifestar u orquestar las respuestas inmunes adaptativas, entre otros, ¿no? Entonces aquí parte de lo que les he mencionado, sobre todo en ciertos casos como las infecciones latentes, donde el ADN del virus persiste, ¿ya? Pero la persistencia del virus solamente va a estar ahí a la espera de una reactivación, más no en una fase latente va a haber mayor proliferación ni otra infección de células vecinas. La latencia significa que el virus está dentro del huésped en sus células, pero ya perdió la capacidad de replicación hasta que la capacidad del huésped sea tan pobre con respecto al sistema inmune y permita precisamente una posterior reactivación de la infección. En algunas infecciones víricas, la lesión tisular se va a deber al efecto propio del TCD8, con sus mecanismos de perforinas, granzimas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo es que se va a dar ciertos mecanismos de inmunidad, ¿ya? En el caso de inmunidad innata y también adaptativa, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se van a dar las respuestas innatas por interferón tipo 1, por células NK,
cómo es que también se va a dar después las respuestas adaptativas, ya sea de dos tipos, anticuerpos o de citolíticos. Recordar que las respuestas adaptativas se hacen manifiestas en picos máximos alrededor del quinto o séptimo día, particularmente. La defensa antivírica propia de una respuesta por interferones, mecanismos innatos, asimismo la expresión o la inhibición de la expresión de la molécula de clase 1 para que el NK reciba a su ligando y pueda generar citólisis de células infectadas, y por otra parte bloqueo o neutralización de anticuerpos de ciertos virus, así como acción citotóxica de los TCD8 ante la expresión de lo que vienen a ser preferidas y enzimas o receptor mortal en el caso de erradicar infecciones establecidas, sin antes mencionar que aquí hay que tener precaución en infecciones crónicas que lleven a estados de agotamiento de linfocitos. La evasión inmune de parte de los virus es muy variada. Aquí, por ejemplo, algunos virus como la gripe, el virus del HIV, el rinovirus, expresan variación antigénica, muy parecido a esos mecanismos que producía la pirina del gonococo, donde van a alterar sus antígenos y dejar de ser dianas o objetos de las respuestas inmunes. Otros mecanismos tienen que ver con el procesamiento de la clase 1 de las moléculas de histocompatibilidad. Existen dos claros ejemplos. El virus de herpes simple bloquea el transportador asociado, en este caso, a la proteína, al TAP. Recordarán ustedes que había una proteína que estaba precisamente en la membrana del retículo endoplásmico llamada TAP y permitía el ingreso del antígeno al retículo endoplásmico. El virus de herpes simple bloquea ese transportador. Por tanto, no se puede ingresar el antígeno al retículo endoplásmico, ni mucho menos se puede anclar al HLA. Otro tipo de mecanismo a nivel del procesamiento de la clase 1 es el que genera el citomegalovirus al generar una eliminación de moléculas de clase 1. O sea, entra el antígeno al retículo, pero no hay moléculas de clase 1. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus, ya sea humano o murino, produce una erradicación de estas moléculas de clase 1. Puede haber ciertos señuelos de complejo mayor histocompatibilidad que van a ser liberados para que los NK los destruya de manera errónea y se va a dar en infección de citomegalovirus murino, ¿ya? Puede dar también producción de ciertos homólogos a receptores de citocinas que se pueden dar en las infecciones por POTS virus, también desencadenados por vacunas o por citomegalovirus. Algunas citocinas inmunosupresoras que van a permitir darse tras la expresión de infecciones como el Epstein-Barr. Recuerden que el Epstein-Barr tiene el trofismo de las células B y para que pueda permitir su supervivencia puede segregar interleucina 10, lo que va a llevar a que se impidan o que se bloqueen las citocinas que van a suprimir la respuesta inmune. Por otra parte, la infección por HIV hay que también tenerla en cuenta porque en el caso de HIV particularmente tiene que ver con un deterioro propio de lo que viene a ser la clase helper CD4 positivo, y los mecanismos de evasión es particularmente que el HIV va a deteriorar todas las células inmunológicas o las va a matar. Puede llevar a estados de agotamiento o también puede generar el HIV mecanismos de bloqueo del complemento. El HIV puede reclutar un factor de inhibición como es el factor H o puede incorporar el CD59 a ese complejo de C5-BC9, impidiendo la unión de este último y haciendo que no haya una acción del complemento plena, entre otros mecanismos. Aquí los que les he detallado: variación antigénica, procesamiento del antígeno y su alteración, y producción de señuelos de moléculas de histocompatibilidad son los más representativos. Existen otros, sobre todo hay que inmiscuirnos un poquito en lo que va a corresponder a mecanismos del HIV, porque vamos a ver cómo es que el HIV bloquea el complemento y sobre todo elimina y deteriora funcionalmente las células del sistema inmune.
En el caso de la mano derecha, vamos a ver cómo es que se va a dar precisamente las mutaciones de ciertos virus, en este caso virus de gripes humanas y gripes aviares, y cómo es que los genes se van a ir solapando y se van a generar nuevas cepas de virus que pueden infectar humanos como también animales, que van a permitir variar los antígenos, precisamente hacer que conforme avance en el tiempo hayan nuevos episodios de gripes que a pesar de la inmunización respectiva, puedan generar patología, en algunos casos leve, moderada o grave, según la condición del estado inmune de la persona, ¿no? Se va a dar particularmente por esta generación de nuevas cepas, debido a la expresión de todas las cadenas de ARN que se van a empezar a recombinar por mezcla de ciertos segmentos en diversos huéspedes, ¿no? Puede ser un huésped humano, un huésped aviar, puede ser un cerdo, etcétera, ¿no? Estas mezclas génicas crean virus nuevos, ¿no? Lo que lleva a una composición del antígeno diferente al precursor. Esta gripe mezclada o esta gripe de estos genes mezclados del humano y de la gripe aviar va a tener una capacidad de poder burlar las respuestas inmunes, lo que va a llevar a que precisamente no sea reconocido y genere la enfermedad. La infección por virus H1N1 fue la responsable de una pandemia cerca al año 2009-2010, me parece, por lo que tiene que ver con mecanismos de mutaciones en mezcla y recombinación génica. Y aquí el gráfico sobre el agotamiento de lo que viene a ser el TCD8, recordando que para que se pueda dar una persistencia de una infección, tiene que ser un trofismo de enfermedad crónica o infección crónica, y va a hacer que el CD8 se vuelva disfuncional porque va a expresar ligandos inhibitorios, CTLA4 y muerte programada tipo 1, lo que va a llevar a que la célula infectada manifieste sus respectivos ligandos, proteína B7 o el ligando de muerte programada 1, generando que no haya secreción de citocinas de parte del CD8 ni tampoco erradicación de la célula infectada. Se ven casos de infección crónica, HIV, hepatitis, en algunos casos de herpes, micobacterium tuberculosis, entre otros. Aquí cómo es que se van a bloquear ciertos mecanismos del procesamiento de la clase 1. Hemos hablado sobre el bloqueo del transporte del TAP en el caso del virus de herpes simple, o la eliminación de la clase 1 a través del citomegalovirus, ¿no? El TAP que impedía el ingreso, en este caso, de los antígenos peptídicos, o el citomegalovirus que eliminaba las moléculas de HLA tipo 1 e impedía que el péptido se une a la unión del antígeno, a la unión del HLA, perdón. Pero pueden haber también ciertos virus que van a llevar a que se inhiban en otros niveles, como por ejemplo puede haber una inhibición del proteasoma, que es ese material o componente proteolítico de degradación del péptido, o en este caso del antígeno. Virus de Epstein-Barr, citomegalovirus humano, genera una inhibición de la actividad proteolítica del proteasoma e impide que el antígeno se, en este caso, procese gracias a la previa ubiquitinización en péptidos más pequeños, como también puede haber bloqueo o retención en el retículo endoplásmico del componente, en este caso de HLA, gracias a los adenovirus o al citomegalovirus humano, como también puede haber interferencia en el reconocimiento de los citolíticos de las moléculas del HLA gracias a la expresión de señuelos. Quiere decir que van a expresar señuelos víricos y que van a generar un reconocimiento anómalo de las T citolíticas o de los NK para que pueda generar un daño erróneo de dichas células infectadas. Por último, hablar sobre inmunidad frente a parásitos involucra pues conocer mecanismos innatos y adaptativos también, sobre todo tener en cuenta que los innatos están supeditados por lo que viene a ser fagocitosis de ciertos protozoos, que es la respuesta clave en el tipo de respuesta innata. Particularmente, muchos de los parásitos van a resistir la fagocitosis e incluso pueden llegar a replicarse en el interior de los fagocitos, como en el caso de los macrófagos, por lo que van a expresar moléculas que reconocen ciertos tipos de receptores, como pueden ser los receptores tipo TOL, y van a activar a los fagocitos. Hay algunas especies, como por ejemplo Plasmodium, que es el causal de la malaria, Toxoplasma gondii, que es el microorganismo que se aloja sobre todo en los felinos, encargado de la toxoplasmosis, y ciertos mecanismos que pueden producir, ciertos patógenos, perdón, que pueden producir diarreas, como los Cryptosporidium,
van a tener que ver con una infección agregada en pacientes HIV positivos, que van a tener como característica en común estos tres gérmenes, Plasmodium, Toxoplasma y Cryptosporidium, expresar glucolípidos que van a activar las respuestas, o mejor dicho, los receptores tipo TOL, sobre todo las formas 2 y 4 respectivamente. Otro mecanismo de respuesta innata ante los parásitos es la activación eosinofílica. Los eosinófilos van a contribuir de forma clave a la respuesta innata ante los helmintos particularmente, porque van a liberar sus gránulos respectivos con los contenidos capaz de poder destruir las cubiertas de los gusanos, en este caso gusanos se le conocen los helmintos. En algunos casos, los helmintos también pueden activar la vía alterna del complemento porque van a tener la capacidad de generarse, o mejor dicho, de alojarse en nivel del epitelio e iniciar esta cascada del complemento conocida no dependiente de anticuerpos, ¿ya? En algunos casos también los helmintos van a poseer cubiertas que los hace resistentes a los mecanismos, digamos, eliminadores de los neutrófilos y los macrófagos, o la configuración de un helminto es tan grande que impide que sea fagocitada. Son mecanismos de evasión que veremos también. La inmunidad adaptativa, particularmente contra los protozoos, tiene que ver con la inmunidad celular, ¿ya? La inmunidad celular mediada por respuesta Helper-1, donde va a haber una activación clásica de macrófagos, y también en la que se va a dar por respuesta Helper-2, donde va a haber una activación humoral dependiente de T y va a haber cambio de isotipo de IgM a IgE. Las respuestas inmunitarias ante parásitos causantes de enfermedades dependen mucho del parásito, ¿no? Por ejemplo, Plasmodium, causal del paludismo, tiene respuestas mediadas por anticuerpos y citolíticos. Leishmania donovani, causa de la enfermedad de Leishmania o UTA, enfermedad mucocutánea, la respuesta Helper-1 particularmente pueden haber tripanosomiasis, enfermedades por entamoebas, amebiasis, entre otros que van a generar respuestas humorales o por fagocitos, ¿de acuerdo? Entonces va a depender mucho del protozoo, del metazoo o del agente helmíntico que pueda infestar, en este caso el huésped. Tenemos aquí un ejemplo donde va a haber una respuesta T helper-1 y T helper-2 en el caso de ciertos patógenos, ¿no? En el caso de Leishmania major, que es un patógeno protozoario, ¿no? En algunos casos, las cepas del murino van a generar respuestas T helper-1, por lo que la activación es la activación clásica a través de interferón gamma, TNF-alfa, entre otras citocinas. Mientras que si es que se activa la respuesta helper-2, los ratones que van a tener este tipo de infección por Leishmania van a generar citocinas antiinflamatorias como IL-10 y L4 que va a generar cambio de isotipo y L13 también, y lo que hacen es inhiben la activación del macrófago, y al inhibir la activación del macrófago, la infección por Leishmania prevalece y se disemina. Entonces va a depender mucho del tipo de respuesta que vaya a producir este tipo de protozoo en ciertos tipos de huésped, ¿no? Si se predomina una respuesta Helper-1, el camino probablemente es una convalescencia, porque la activación clásica va a erradicar la infección, pero si se activa una respuesta T Helper-2, probablemente haya resistencia, progresión de la enfermedad o empeoramiento de la enfermedad y respectiva diseminación. Y el ejemplo se demostró en Leishmania, sobre todo en murinos particularmente, ya que los pacientes que tenían, digamos, ciertas cepas de la Leishmania, sobre todo una cepa denominada BALB/C, hacen que se activen las vías Helper-2 y por tanto llevaban a una infección diseminada. La defensa contra muchas infecciones helmínticas está mediada por la activación de los T Helper-2. En el caso de los helmintos, sí hay una participación clave de la respuesta T Helper-2 importante en la erradicación de los mismos. ¿Por qué? Porque está supeditada a las inmunoglobulinas E. Los helmintos van a estimular esta diferenciación de TCD4 en su grupo T Helper-2,
lo que va a traer consigo segregación de 3 perfiles, IL4, IL5 y IL13. La 4 estimula el cambio de isotipo, recordarán, de IgM a IgE, que va a unirse al receptor para la fracción cristalizable en los eosinófilos y los mastocitos, también encargados de procesos alérgicos. Eosinófilos para la respuesta contra el mintos, mastocitos para la hipersensibilidad, que veremos de aquí en 2 semanas. Mientras que la IL5 activa directamente los eosinófilos. La IgE va a cubrir a los parásitos y los eosinófilos se unen a la IgE para que puedan liberar el contenido de sus gránulos. Objetivo, destruir los segmentos. Por tanto, acciones combinadas de la IgE con los eosinófilos y en algunos casos con los mastocitos van a llevar a que el organismo expulse a los helmintos, en este caso del intestino donde se alojan generalmente. En algunos casos, ciertos nemátodos también, digamos, pueden tener respuestas que no requieran IgE. ¿Por qué? Porque van a generar un aumento del peristaltismo. Acuérdense que el perfil de T-helper-2 es interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Y estas interleucinas también pueden aumentar el peristaltismo intestinal, lo que lleve a la expulsión de nemátodos sin participación de inmunoglobulina de tipo B. La evasión inmunitaria, estaba que me olvidaba, tenía que ver también con variación del antígeno, que lo va a traer algunas formas de protozoos, como el tripanosoma o el plasmodium falciparum, el más frecuente. Puede haber también cierta resistencia al complemento o a los test citolíticos, en ciertos casos de esquistosomiasis, inhibiciones de respuestas del huésped, filariasis y desprendimiento del antígeno entamoeba. Por ejemplo, pueden haber ciertos casos donde particularmente los patógenos van a esconderse del sistema inmune viviendo dentro de las células del huésped, en este caso los protozoos, y generan quistes, ¿no? Estos quistes son resistentes a los efectos del sistema inmune y van a estar estos parásitos residiendo en las luces intestinales o están de repente ahí a la expectativa de una inmunodeficiencia para poder generar enfermedad. Los patógenos pueden perder sus cubiertas antigénicas y se van a unir espontáneamente a ciertos anticuerpos. La pérdida de los antígenos hace a los patógenos resistentes a ciertos ataques por anticuerpos. Por ejemplo, el efecto de la entamoeba histolítica tiene que ver con que va a desprenderse de los antígenos, ¿no? Y va a convertirse en una forma quística a nivel de la luz intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una resistencia por desprendimiento de antígenos. Particularmente el que se desprenda del antígeno va a hacer que el anticuerpo pierda la capacidad de poder neutralizar. En el caso de la memoria inmunológica, hay que tener en cuenta que la exposición del sistema inmune a un antígeno extraño favorece la capacidad para responder de nuevo al mismo antígeno, ya lo hemos conocido eso. Las respuestas inmunes secundarias, segunda, tercera, cuarta y sucesivas respuestas, tienen que ver con un efecto más rápido y más amplio que la primera y sobre todo de forma cualitativa diferente. Las células más eficientes tienen que ver con la producción de autoanticuerpos, sobre todo células plasmáticas que se van a unir a antígenos con afinidad superior. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos ya poseen esa maduración de la afinidad, hipermutación somática y todo lo demás. Y para la formación de elementos memoria, es claro que deben haber ciertos factores transcripcionales, ¿no? Algunos que permitían una diferenciación lineal, como el TIBET, y otros conformacional, como el LINC1. Esto también se puede estimular gracias al desarrollo y a la formación de ciertos tipos de inmunizaciones, teniendo en cuenta que pueden haber inmunizaciones gracias a bacterias, virus atenuados o inactivados, a ciertos antígenos purificados, a ciertos antígenos sintéticos, a ciertos componentes conjugados, a ciertos patógenos con virus recombinantes y vivos todavía, y también últimamente hay vacunas de ADN y también transferencia pasiva de células. En el caso de la memoria, la respuesta se va a dar por la exposición repetitiva a un antígeno, esto lo hemos visto en la primera clase,
por lo que la respuesta ante ese mismo antígeno en una segunda, tercera o cuarta o quinta o n oportunidad es superlativa, más rápida, más efectiva, con mayor variabilidad de reconocimiento del antígeno. Se va a dar por la formación de células de memoria, sobre todo de tipo humoral, donde particularmente van a tener ya componentes que tengan una afinidad mayor a la captación del antígeno inicial. Bien. ¿Preguntas? Kaori. Sí, doctor, quería preguntarle cuáles eran las bacterias que desarrollaban superantígenos. Sobre todo lo de la familia de los estafilococos principalmente, ¿no? Es el principal grupo que produce superantígenos, ¿no? La enfermedad es un síndrome de shock tóxico estafilocócico, que es lo que va a producir ese tipo de superantígenos, capaz de poder generar respuestas de activación policlonal. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la inflamación y la hipersensibilidad? La inflamación tiene que ver con mecanismos de respuesta básicamente celular innata o adaptativa. Quiere decir que vamos a tener un componente donde va a permitir activación de neutrófilos, por ejemplo, o permitir activación de macrófagos. Y los productos derivados de los neutrófilos y de los macrófagos, ¿ya? Es lo que va a generar la respectiva tormenta citocínica en algunos casos, ¿no? Mientras que la hipersensibilidad retardada viene a ser una respuesta, digamos, un tanto tardía por sobreactivación de ciertos elementos celulares. Más que nada se va a dar como un daño propio del elemento celular y en algunos casos de sus productos derivados, donde hay una mayor participación de elementos adaptativos, porque son los elementos adaptativos que tienen una persistencia en su activación, lo que hace que haya un macrófago con activación clásica repetitiva o una quimiotracción por neutrófilos en el caso de una respuesta Helper-17, por ejemplo. Entonces, digamos que la hipersensibilidad retardada es un mecanismo de respuesta inmune más adaptativo que va a tener que ver también con arraigamiento y producción de células inflamatorias, pero sobre todo por una persistencia de la respuesta celular tipo Helper, ya sea 1 o 17. En cambio, en inflamación principalmente tiene que ver con formas innatas más que adaptativas, ¿no? Como una respuesta inicial particularmente. Acuérdate que inflamación y defensa antivírica son los mecanismos de inmunidad innata más conocidos. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de los foros que he subido es para que puedan hacer un comentario sobre las estrategias de inmunización. Tienen para responder hasta el día viernes en la medianoche máximo, 11:59, y la práctica hasta el mediodía del sábado. ¿De acuerdo? La práctica vamos a trabajarla el día sábado en la tarde de forma presencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Alexander? Sí, doctor, más bien, buenas noches, en primer lugar. Justo algunos compañeros mencionaban si en caso la práctica de esta semana podría ser el domingo, como el examen de fisiología es el viernes. No, ya tienen examen el día viernes. Sí, es el día viernes el examen de fisiología, entonces si la clase podría ser el domingo, la práctica. Ya, déjame ver mis horarios para ver si lo hacemos en la mañana o en la tarde. Y Ya, nos pero ponemos de acuerdo. sí podría quedar para el domingo, todavía me confirmaría.
Sí, sí podía quedar. Bueno, déjame ver si lo haríamos presencial nada más, porque eso sí está un poquito complicado, pero de que sí puede quedar, no hay problema. Ya, ¿Ya? doctor, entonces me confirma por ahí pues el horario. Sí, ahí lo coordinamos para en todo caso definir el domingo. El horario, si lo hacemos presencial, lo tendríamos que trabajarlo virtual. Ya, Ya, porque doctor, los muchas domingos sí es un gracias. poquito difícil que pueda ser presencial. Pero voy a ver todo lo posible para ver un horario de hacerlo presencial. Como son 2 casos, nada más, podemos trabajar tranquilo. ¿Ya? El día miércoles de la semana que viene continuamos con el tema 10, me parece que son inmunodeficiencias, creo que es el capítulo 20 o 21 de LAVAS, hay que revisar, 21 creo que es, hay que revisar lo que son inmunodeficiencias congénitas, que en realidad es un tema bien tedioso, son enfermedades bastante huérfanas, pero sobre todo me interesa que se aboque los diversos puntos más comunes de cómo es que el sistema inmune puede nacer ya con alteraciones, ¿no? Porque eso se da básicamente con enfermedades congénitas. Y lo que sí más me interesa más es la inmunodeficiencia adquirida, sobre todo la involucrada relacionada a infección por HIV, que sí debemos tratar de conocerla y masticarla al revés y al derecho, porque es clave para su futuro entender cómo es que HIV infecta células del sistema inmune y puede, en este caso, hacer y deshacer a diestra y siniestra, sin, obviamente, un tratamiento antirretroviral de gran actividad. También me interesa que conozcamos un poquito sobre el síndrome de reconstitución inmune, que consiste en que un paciente HIV positivo está tan deteriorado a nivel inmunológico y uno empieza a darle tratamiento antirretroviral de gran actividad y su sistema inmune se activa tanto que esa activación puede ser muy lesiva para el huésped. O sea, uno le da tratamiento para VIH y como estuvo muy deprimido el sistema inmunológico, el tratamiento para VIH lo activó, lo despertó y estamos más que convencidos ahora de que el sistema inmune es el encargado de múltiples manifestaciones clínicas. Entonces esa activación brusca que se da gracias al targa hace que haya una respuesta inmunológica importante y esa respuesta inmune importante que se da gracias al tratamiento hace que todo el sistema inmune se active y empiecen a haber manifestaciones clínicas que incluso pueden matar a un paciente con VIH. Cuando se da esto de forma notoria, a eso se le conoce como síndrome de reconstitución inmune. ¿Por qué? Porque estamos reconstituyendo el sistema inmunológico con el fármaco o con los fármacos y por tanto el paciente podría tener cierta complicación también, por eso hay que también ser precavidos al momento de que iniciemos un tratamiento con antirretrovirales de gran actividad. Entonces, vayan ya masticando el capítulo 21, por favor, que es importante sobre todo en el punto de inmunodeficiencias adquiridas, que es lo que va a entrar más a tallar en el examen. Alguna que otra pregunta de congénitas irá a venir, pero sobre VIH es lo más relevante, ¿no? Y después estaría sujeto los fenómenos de hipersensibilidad y por último lo que es tolerancia inmunológica. ¿Ya? Entonces, el domingo nos estamos reuniendo para continuar con la práctica. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Bien. Recording stopped. Bien, chicos, que tengan buenas noches. Estamos en comunicación para el día domingo, horario por definir. ¿De acuerdo? Y doctor, está bien.